Hoy nos acompaña la doctora Claudia Borlido, que es doctora en Medicina y Tecnología Veterinaria, especialista en entornos virtuales de aprendizaje, magíster en Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas a la educación. Está culminando el doctorado en Educación y es estudiante avanzada de la Tecnicatura en Corrección de Estilo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Realiza investigación en el uso de tecnologías en educación y generación de materiales didácticos. Es profesora adjunta, dedicación total de la Unidad de Educación Veterinaria del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Veterinaria, articuladora EVA, y realiza formación de docentes y formación de grado. Está encargada del taller de herramientas informáticas de la carrera de Medicina Veterinaria del Plan 2021, y hoy nos va a presentar Comunicándonos en entornos virtuales, texto como forma y tipos textuales. Bueno, un placer estar acá virtualmente, pero compartiendo con ustedes este webinar. La idea es conversar con ustedes sobre algunas cuestiones que tienen que ver con los recursos textuales en los entornos virtuales, y la idea de conversar justamente es que podamos interactuar, más allá de que yo tenga una presentación, que podamos, que puedan interrumpir y comentar y decir todo lo que tengan ganas de decir, sin problema. Los compañeros van a estar mirando el chat, porque yo ahora cuando empiece a compartir no lo voy a poder ver bien, pero no tengan miedo de interrumpir, al contrario, me parece que es mucho más interesante y más enriquecedor poder dialogar con ustedes, intercambiar opiniones. Así que voy a compartir. Bien. Bueno, muy bien. Allí ya les dejo mi correo también por cualquier cosa que necesiten. Bien, la idea entonces es conversar algunas cuestiones que tienen que ver con la comunicación. Siempre que estamos desde el lado docente estamos comunicando, la herramienta de comunicación es esencial, así que vamos a ver algunas características de la comunicación para después ver cómo se aplican a estos recursos textuales o tipos de textos que vamos a usar en educación virtual, en educación semipresencial, o presencial enriquecida con tecnología. Vamos a hablar de los tipos textuales más comunes en los entornos virtuales de aprendizaje, y vamos a hablar alguna cosita sobre el texto como forma, ¿sí? Después vamos a ver de qué se trata eso. Y ahí me gusta empezar con esta frase que dice: caminaron juntos como dos universos distintos de experiencia y sentimientos, incapaces de comunicarse entre sí. En esto de que vamos a hablar de la comunicación, la importancia de la comunicación a veces la dejamos de lado, o no la pensamos, no la internalizamos como tal, porque lo hacemos todos los días, ¿no? Lo hacemos de manera frecuente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso acostados capaz que estamos comunicando cosas. Entonces muchas veces no pensamos en esa importancia de cómo comunicamos, cuál es el rol docente como comunicador, y si elaboramos materiales didácticos para estudiantes, qué rol cumplen esos materiales como comunicadores de ideas, de pensamientos, de formas de hacer, ¿no? Aquí quizás esta imagen les suene, es la Torre de Babel. No sé si conocen un poco de qué trata esta historia de la Biblia y demás, pero tiene que ver justamente con la comunicación, con los idiomas. El lograr hacer una torre que llegara hasta el cielo, pensando en juntar distintas poblaciones con idiomas diferentes, por lo tanto, era muy difícil comunicarse entre sí, no se entendían, y entonces la torre es un gran desastre universal, digamos, ¿no? Nunca se llega a construir de una forma adecuada porque no se podían comunicar entre sí. O sea que imaginen lo importante que tiene que ver con la comunicación, y qué sucedería si de repente dejáramos de poder comunicarnos, no nos entendiéramos entre nosotros. No funcionaría absolutamente nada, evidentemente, ¿no?
Entonces, para lo que tiene que ver con comunicación, y esto es muy básico, si hay alguno que es comunicador de verdad, digamos, de la FIC, por ejemplo, que haya estudiado alguna licenciatura en comunicación, esto es mínimamente básico para poder entrenarnos con algunos elementos que después tienen que ver con la elaboración de materiales. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? ¿Cuáles conocen ustedes? No sean tímidos. El emisor, el receptor y el mensaje en sí, El la emisor, el información. receptor, el mensaje. Esa es como la estructura básica que aprendimos en la escuela, ¿se acuerdan? Emisor, receptor y el mensaje es como una estructura básica. Y acá tenemos, ¿no? En el caso de Mafalda tenemos un emisor, que en este caso es Felipe, una receptora, que es Mafalda, y un mensaje. ¿Sí? Ahora bien, estos elementos pueden ser mucho más complejos, y en realidad son mucho más complejos, ¿no? Si nosotros hablamos de elementos de la comunicación, tenemos algunos componentes más, que tenemos que también pensar a la hora de armar una clase, a la hora de elaborar un material didáctico, que son la intención comunicativa, el emisor, que ya lo dijo la compañera, el proceso de codificación, vamos a hablar un poquito de esto, el mensaje que queremos transmitir, el canal por el cual estamos transmitiendo ese mensaje, si es la oralidad, si es la escrita, el audiovisual, tenemos muchas formas de comunicar. ¿Qué decodificación va a hacer ese receptor? ¿Cómo decodifica ese receptor? El receptor mismo, el ruido de esa comunicación y la retroalimentación o realimentación y feedback. ¿Sí? O sea que ahí tenemos, de esa estructura mínima básica de emisor, receptor y mensaje, tenemos un montón de otros elementos que nos van a estar incidiendo en que esa comunicación sea efectiva o no. Entonces, ¿a qué nos referimos con la intención comunicativa? Y no es la nota sentimental, como dice Mafalda, sino que acá queremos decir, bueno, ¿por qué, para qué comunicamos un mensaje? ¿No? ¿Cuál es el objetivo de comunicación de mensaje? ¿Por qué? Porque si nosotros cumplimos ese objetivo, entonces el mensaje fue bien comunicado. Ahora, si no lo cumplimos, ese mensaje no fue recibido o no fue decodificado de la forma que nosotros pensábamos que iba a ser. Por lo tanto, el pensar, bueno, es un material didáctico para estudiantes de primer año, de la carrera tal, ¿no? Todas esas características también del receptor, y por qué quiero comunicar esto, y no otra cosa, por qué selecciono este contenido y no otro, hace a la intención de la comunicación y a cómo vamos a comunicar ese mensaje. El emisor, entonces, acá también es fundamental, sobre todo en el proceso educativo, es fundamental para que ese mensaje sea bien comunicado, ¿no? Todos conocemos profesores muy buenos, más o menos, o malos, y los categorizamos de esa manera de acuerdo a cómo comunican justamente los contenidos que saben. Conocemos que gente, por ejemplo, docentes que son especialistas en temas y tienen los postdoc, pero de repente son malos comunicadores. O tenemos gente que es menos experta en el tema, pero es mejor comunicador. Ahí hay cuestiones que tienen que ver con las mismas personas, pero también con el entrenamiento que se hace para poder comunicar. Y eso es algo que, por lo menos en la universidad, no sé si son todos de la UDELAR, hay gente de ANEP, pero en la UDELAR sabemos que la formación de los docentes la hace uno cuando ya es docente, ¿no? Para acceder a la docencia no se necesita haber aprendido nada de la docencia, sino simplemente de la materia o asignatura que me interesó o que quiero trabajar. Entonces el tema de estos elementos de comunicación y cómo se manejan en el aula, sea presencial, virtual y demás, tienen que ver con esta falta de formación muchas veces que se tiene, o la predisposición natural, si se quiere, que tienen algunas personas a ser buenos comunicadores. Esa codificación del mensaje
está hecha mediante un sistema de signos, ¿verdad? Ese sistema de signos, en el sistema escrito, que es el que más vamos a trabajar hoy nosotros, está codificado por signos que son palabras escritas, que le llamamos significante, y que tienen un significado para nosotros que, en este caso, la mesa y el dibujito de la mesa, que también es un signo, porque es un dibujo. Ahora bien, esos signos son arbitrarios, ¿sí? Son normas establecidas desde hace mucho tiempo y que nosotros aprendemos, ¿sí? No nacemos con ellas, sino que las aprendemos. Y acá interviene algo muy importante, porque nosotros aprendemos ciertos signos y sus significados, pero al ser tan arbitrarios estos signos, no necesariamente el significado que yo le doy es el mismo que le da otra persona. No en este caso de la mesa, pero podría ser, por ejemplo, la palabra banco. Según el contexto en el que yo esté diciendo esa palabra, puede ser un lugar donde yo me puedo sentar, o un lugar donde voy a depositar dinero, porque difícilmente saque dinero de ahí, así que seguramente lo deposite. ¿Sí? Entonces, cada palabra tiene sus significados, y eso es algo que tenemos que pensar, que cada persona construye sus significados a lo largo de la vida. Si bien hay cierta cantidad de signos que todos compartimos, por pertenecer, en este caso, a Uruguay, a determinada clase social, si se quiere, o ser universitarios, o ser terciarios, de formación terciaria, entonces mantenemos ciertos signos en común, no todos compartimos los mismos signos, porque pertenecemos a barrios diferentes, a ciudades diferentes, a formaciones anteriores diferentes, ¿sí? Esos signos hacen que la comprensión de los temas pueda ser compleja, porque lo que yo identifico como el rey, o en esta niña identifica cuando lee la palabra rey, es esa persona con la capa roja, con la corona dorada, y yo qué sé. ¿Por qué identifica que la palabra rey para ella es eso? Porque durante toda su infancia ha visto dibujos, películas, dibujitos, donde la figura del rey se ha realizado con más o menos con esas características. Ahora, una persona que nunca vio un rey, que nunca leyó sobre un rey, que nunca le contaron que existían los reyes, cuando lee la palabra rey no identifica, ¿sí? No entiende el significado. ¿Por qué es importante esto? Porque ese caudal léxico, esa cantidad de signos que nosotros conocemos, cada uno individualmente, hace que cuando yo me voy a comunicar con otros, si no manejo esa misma o esos mismos signos, probablemente esa comunicación no llegue. Y esto es importante en la docencia, porque si yo manejo signos que el estudiante no conoce, y no los explico, los doy por sentado, o sea, utilizo palabras que el estudiante no conoce, o significados, ¿no? Le doy significados a palabras, porque son más académicas, porque son más del contexto en el cual me muevo yo como, por ejemplo, veterinaria. El estudiante, si no conoce sus signos, no lo va a entender, o va a entender otra cosa. De ahí la importancia de que yo, como docente, trate de moverme en el sistema de signos que el estudiante conoce, para poder ir introduciendo nuevos signos. No quiere decir que no vayamos a introducir nuevos signos, al contrario. Nosotros como docentes tenemos que introducir y ampliar ese vocabulario, ese caudal léxico. Pero para poder hacerlo nos tenemos que basar en signos que ya conocen. ¿Les suena algo eso? Yo me tengo que basar en determinadas cosas que conoce para poder ampliar y subir un escalón. Nace desde la comunicación, pero desde el punto de vista de la educación, hay un autor, que es Ausubel, que quizás
han leído alguna cosita de él, que justamente habla de que los nuevos conceptos deben ser introducidos en base a lo que ya se conoce. ¿Sí? Osubel dice, por ejemplo, que nada es más importante para poder aprender algo que lo que yo ya conozco, lo que yo ya sé, lo que yo ya traigo de anterior. ¿Sí? Entonces, como docentes es más que importante el tema del uso de un vocabulario adecuado al estudiante que recibo, para poder sobre ese vocabulario en común, ese caudal léxico en común, poder seguir construyendo con nuevo vocabulario y ampliar ese vocabulario. ¿Sí? Muchas veces decimos, ay, pero no entiendo por qué no están entendiendo la consigna si está todo clarito, está todo dicho, ¿no? ¿No les ha pasado nunca eso? Seguro que sí. Quiero creer que sí, porque a mí me pasa todos los días. ¿Y qué pasa ahí? Ah, la culpa es del estudiante, porque no lee, porque no presta atención, no está leyendo la consigna. ¿Y ahí? ¿Será que solo es el estudiante que no lee? ¿O será que nosotros nos comunicamos claramente, pero para el mismo círculo en el cual habitamos? O sea, nuestro mensaje está pensado para otra persona que tiene el mismo caudal léxico que yo, que maneja los mismos signos que yo. Por lo tanto, podría ser el docente que está al lado mío, ¿sí? Con quien trabajo todos los días. Pero quizás no para el estudiante que realmente recibo. ¿Eso quiere decir que tenemos que bajar el nivel? No. Eso quiere decir que tenemos que pensar a la hora de escribir, tratar de ser lo más claros, lo más concisos, y si usamos algún término que sabemos que le damos un significado diferente en nuestra asignatura, o que le damos o que es un significado nuevo para el estudiante, tenemos que explicarlo. Porque si no quizás no entienda o entienda otra cosa. ¿Y por qué? Porque no nos estamos comunicando, no estamos compartiendo el mismo lenguaje. Él está acá, yo estoy acá, hablamos los dos español, pero, como dice Mafalda, no entiendo nada. ¿De qué estábamos hablando, no? En esto de la incorporación de palabras, que para ellas son del español, y sin embargo sabemos que no, pero compartimos signos con otros idiomas y los naturalizamos de tal manera que son propios de nuestra región rioplatense. Y que en otras latitudes, o cuando vemos, por ejemplo, dibujitos animados, si tienen hijos chicos y han pasado esa etapa, yo ya la pasé por suerte, ya atravesó y es adolescente, pero cuando atravesamos esa etapa de mirar los dibujitos, Disney Channel, y Nickelodeon y todos esos, nos encontramos con un montón de palabras y signos que no son propios de nuestro español rioplatense. O sea que el caudal léxico que están conformando nuestros niños, en esto de 10, 12 años para acá, con estos canales que son traducciones chilenas, mexicanas o de otros lados, están incluyendo signos que nosotros no teníamos en nuestro propio vocabulario, que los terminamos incorporando porque sabemos lo que son, ¿sí? Porque entendemos lo que son. Pero los que somos de más de 40, nunca hablamos del pastel, hablábamos de la torta, ¿no? O nunca hablábamos del color púrpura, hablábamos de un violeta, en el mejor de los casos. Hay un montón de términos que empiezan a aparecer por esta globalización que nosotros manejábamos y que nuestros niños sí, ¿no? Y empiezan a utilizar de forma frecuente. Ese caudal léxico, como decíamos, se va construyendo desde la familia, desde esas influencias externas que van atravesando la televisión mucho, el celular ahora mucho más, y a lo largo de la formación académica que va teniendo ese estudio. Pero así todo, nunca vamos a compartir el mismo caudal léxico cada uno de nosotros con ellos, por las diferencias generacionales,
¿sí? Por las influencias que hemos tenido de los distintos ámbitos que hemos atravesado. Entonces, es súper importante esto para pensar, bueno, yo tengo que escribir desde una consigna hasta el desarrollo de una unidad didáctica para mis estudiantes. Bueno, tengo que pensar en esto. ¿Qué caudal léxico sé que comparto con ellos? ¿O puedo pensar que comparto con ellos? ¿Y cuál es el nuevo? ¿Cuál es el que quiero incorporar? ¿Cómo lo voy a ir incorporando de a poco para que eso sea entendido, comprendido y internalizado para el estudiante? Para que luego lo pueda utilizar como un profesional a la hora de ejercer, o como un nuevo docente, o a lo que se vaya a dedicar. Bien. Entonces, el receptor es quien tiene que decodificar ese mensaje, ¿sí? Y para eso tiene que tener ese caudal léxico que decíamos, poder interpretar los signos que yo emito oralmente o en la escritura, poder interpretarlos, poder decodificarlos y internalizarlos, ¿no? Entenderlos, internalizarlos y utilizarlos él nuevamente a la hora de expresarse. Esos sistemas de signos, como yo les decía, puede ser oral, escritos, visuales, sonidos, multimedias, corporales, genéricos, que son aquellos que conocemos todos de la vida, ¿no? Las señales de tránsito, esas cosas que son universales, en la mayoría de los países, digamos, se usan las mismas señales, el semáforo. Y los lenguajes corporales específicos, o sea, por ejemplo, el lenguaje de señas, que son lenguajes creados para comunicarnos con las personas sordas. Y la comunicación no verbal puede incluir más o menos cosas de acuerdo a muchas cuestiones, algunas tienen que ver con el género. Quienes somos mujeres sabemos que nos fijamos en muchas más cosas que las que se fijan los hombres, somos mucho más específicas mirando cositas. Bueno, ese tipo de comunicación también está influida por lo no verbal. Ahora, nosotros estamos trabajando o pensando en cuestiones que vamos a producir contenidos, objetos de aprendizaje, materiales didácticos, por lo tanto vamos a trabajar mucho más en lo escrito, y vamos a combinarlo con lo audiovisual, que es la charla que viene después, así que eso no lo voy a tocar. En lo que tiene que ver con los tipos textuales en los entornos virtuales de aprendizaje, la mayoría, casi toda la comunicación entre todos, docentes, alumnos, entre los alumnos mismos, está mediada por textos. Y acá es donde empiezan algunos problemas. Porque nosotros venimos de una formación, nosotros como seres humanos venimos de una formación que mayoritariamente ha sido presencial en nuestras vidas, salvo por estos últimos 2 años de pandemia. Por lo tanto, sabemos bastante bien comunicarnos presencialmente, ¿no? Sabemos reconocer signos en las personas que tenemos delante. En un salón vemos las caras, están aburridos, ya estamos cerca de la hora, está por terminar, se quieren ir, ¿no? O los tengo enganchados. Pero en la virtualidad, en el Zoom veo 3 cámaras, porque me veo a mí y a 3 más, cuando estoy presentando, por lo tanto no tengo idea de lo que está pasando en el resto de las 20 y pico personas que están en el Zoom. Y cuando yo escribo en la plataforma, me comunico por foros, elaboro materiales, subo, tampoco sé cómo está reaccionando la otra persona que está leyendo mis comunicados, mis mensajes. Este es un modelito de comunicación en los entornos virtuales, para no quedar tan sencillo en solamente hay texto, pero hay mucha comunicación textual. Nosotros nos hemos acostumbrado a utilizar en los espacios de los entornos virtuales de aprendizaje todo el sistema de foros, sistema de anuncios, chats,
bueno, el mail, a veces el de la misma plataforma, a veces los personales para los cursos, y después un montón de materiales que van interactuando entre el alumno y el docente, o que voy generando como docente para que el estudiante vaya manejando todos los materiales que hay en el entorno virtual de aprendizaje. Esto se ha dado cada vez más en este último tiempo. ¿Por qué? Porque antes la mayoría de los espacios virtuales que se usaban por lo menos en la universidad, si bien hacía bastantes años, desde 2008 que estamos utilizando el EVA, sabemos que el mayor uso era como un repositorio de materiales, porque nuestras clases eran enteramente presenciales. A partir de la pandemia empezamos a leer todos un poco más de lo que tenía que ver con la educación a distancia, porque no podíamos pasar automáticamente todo lo que se hacía presencial a un Zoom, o hacerlo virtual, digamos, sin tener que elaborar algo nuevo. En muchos casos se elaboraron cosas nuevas, y esas cosas nuevas tienen que ver con las guías que les damos a los estudiantes, la forma de organización que le damos a ese entorno virtual, que ya deja de ser un repositorio de materiales, a ser un lugar un poco más organizado para abordar el curso. Y entonces ahí aparecen, y no aparecen ahora con la pandemia, en realidad todas estas cosas son de la enseñanza virtual desde hace muchos años, desde que arrancó la enseñanza virtual. Nosotros en Uruguay no tenemos gran experiencia en lo que es enseñanza virtual real, ¿sí? Tenemos más que nada esto de el enriquecimiento de la presencialidad con la virtualidad, o en algunos casos la semipresencialidad, pero la elaboración de cursos enteramente virtuales no ha sido una necesidad que hayamos tenido como país, y recién ahora capaz que estamos todos como más enganchados en pensar este tipo de materiales. Pero bueno, ahí aparecen un montón de textos que el docente elabora y que intercambia con los estudiantes, y ahí aparecen todos esos elementos de comunicación que tengo que tener en cuenta para elaborar esos textos. Lo que tiene que ver con las guías didácticas, por ejemplo, quizás alguno ha utilizado este tipo de textos, a veces sin llamarle guía didáctica, simplemente como un texto que yo le escribo en la plataforma, donde le voy diciendo, guiando al estudiante cómo tiene que ir abordando los contenidos de esa unidad didáctica, o del curso completo, ¿sí? Son documentos que son independientes de los contenidos, en el sentido de que no repiten los contenidos, no tienen que abordar los contenidos, sino que simplemente van guiando, informando a los estudiantes cómo tienen que ir abordando los distintos materiales, ¿no? Por ejemplo, para este tema es conveniente que comiences leyendo tal material o mirando tal video para luego abordar tal tema o hacer el ejercicio tal, ¿no? Le voy haciendo el caminito de cómo recorrer ese espacio para ir abordando los distintos contenidos de mi curso, o de mi unidad didáctica, o del contenido específico de la semana, ¿no? Puede ser desde lo más grande a lo más chico. Los componentes, como decía, puede ser desde un texto muy breve, ¿no? De un par de párrafos, hasta un documento mucho más amplio. Pero en sí todas estas guías que elaboremos tienen que tener estos elementos incorporados. Una fundamentación, el por qué abordamos este contenido en este momento del curso, para qué, cuáles son los objetivos, ¿no? No tiene que estar, por eso digo, puede ser un documento súper extenso, y entonces estos apartados pueden aparecer en subtítulos, pero también podría ser en 3 párrafos que yo explique esto sin decir estos son los objetivos, estos son la fundamentación, ¿no? Puedo redactarlo de forma breve, pero para darle un puntapié al estudiante de por dónde arranco a trabajar. ¿Qué contenidos se van a abordar y por qué? La metodología, entonces ahí tengo que explicar también qué tengo que hacer yo como docente, qué van a hacer ellos como estudiantes, ¿no? La forma de evaluación de ese contenido, si va a tener algún tipo de evaluación especial, la bibliografía, la que voy a utilizar como obligatoria, o que necesito que ellos lean o que hagan algo con ella, y la que va a ser
ampliatoria para aquellos que quieran leer más o saber más sobre el tema. Y también puede incluir, por ejemplo, autotest, pruebas de comprobación de conocimientos previos, ¿sí? Algún texto pequeño de introducción a la materia. Eso cuanto más le vamos agregando, obviamente más amplio se va haciendo este documento. El cronograma de actividades puede estar incluido dentro de la guía. Una planilla de control, esto es algo que no lo hemos, yo por lo menos no lo he visto mucho en la mayoría de los cursos que conozco, pero me parece súper interesante, donde esté planteada una planillita donde ellos puedan ir haciendo el checklist, ¿no? Marcando qué es lo que van entregando, qué es lo que van haciendo, qué es lo que van leyendo, o qué es lo que van mirando en video. Y la lista de control de material es lo mismo, que voy marcando qué tengo, qué no, qué me bajé del EVA, qué leí, ¿sí? Son cuestiones que ayudan al estudiante a ir abordando determinados contenidos en materia o el curso de forma completa. Lo que son las unidades didácticas son textos, ahí sí, en general más amplios, porque lo que voy a abordar acá son contenidos, concretamente. Es lo que antes hacíamos como librillos en las facultades, imprimíamos, se vendían en los distintos espacios de venta de fotocopias, y hoy los podemos hacer directamente en el entorno virtual de aprendizaje, y que ellos se lo pueden imprimir de ahí, o descargarlo, y demás. Ahora, todos estos textos tienen el mismo tema de que tenemos que tener en cuenta cómo lo vamos a ir desarrollando, pensar muy bien cuál es el receptor de esta unidad didáctica, porque si yo lo escribo de manera o con los signos que manejan mis colegas, probablemente el estudiante no lo va a entender. Entonces tengo que pensar cómo voy a ir abordando los contenidos y utilizando algunas cuestiones que vamos a ir viendo en esto del texto como forma, qué forma le vamos a dar a ese texto para que realmente sea un contenido didáctico, una unidad didáctica que ayude al estudiante a abordar esos contenidos, a entenderlos, y poder después sí, quizás, ir al libro, ir a un manual, ir a algo más complejo. Estos contenidos pueden ser unitarios, ¿sí? Pueden ser cada unidad por separado, en general son así, y se asociarían mucho a lo que seguramente han estado viendo en otras instancias de lo que son los objetos de aprendizaje, ¿no? Que son objetos unitarios que yo podría ir abordando uno a uno en una secuencia determinada, o podría ver individualmente cada objeto sin necesidad de ver uno anterior o uno después. Las guías de lectura, esto sí se ha empezado a utilizar cada vez más, dependiendo obviamente de las asignaturas. En Facultad de Veterinaria tenemos algunos cursos que lo usan bastante, a pesar de que la lectura no es algo tan frecuente en la Facultad de Veterinaria, en el sentido de tener que leer un texto para responder algo, pero por ejemplo en Economía y Administración trabajan con textos que son de periódicos, noticias y demás, y hacen guías de lectura, y luego trabajan con autoevaluaciones para ver cómo les fue, o si entendieron el contenido de esas lecturas. Ahí no hay un modelo, pero sí tenemos que pensar que esa guía de lectura, eso que le estoy diciendo, qué es lo más importante de ese texto, cómo lo aborda el autor, por qué es importante que lea esto para después mirar el video o mirar otra cosa, le ayuda al estudiante a decir, bueno, ¿qué es lo importante de este texto? ¿Por qué lo tengo que leer? ¿Y para qué me va a servir en la siguiente unidad, en la evaluación o en la vida profesional, ¿no? El darle un sentido a lo que yo voy aprendiendo ayuda también a que el estudiante esté motivado y tenga más predisposición para poder abordar estos contenidos. Esas guías de lectura tienen que ofrecer la información completa del texto. Nos pasaba muchas veces en la presencialidad que dejábamos de repente fotocopias de
pedacitos de libros o de pedacitos de artículos, y muchas veces no se ponían las informaciones completas de esos materiales. O sea, cuál es el libro, cuándo se editó, no solamente para que conozca de dónde sale la información, sino también porque si yo tengo que utilizar esa información para hacer un trabajo, tengo que poder citarla y referenciarla correctamente. Por lo tanto, necesito conocer todos los insumos de ese material, no solamente el texto en sí, ¿no? Que eso es algo que tenemos que intentar también en forma transversal en todas las carreras, en todas las formaciones, también formar para la utilización de materiales de otros, ¿no? Que es otro tema bastante complejo, pero que es importante que todos lo abordemos. Ese marco de significatividad, de por qué lo abordo, de para qué me sirve, puede ofrecer un modelo de análisis en forma de preguntas, ¿no? De qué cosas se van diciendo a lo largo de ese texto, conceptos tan o no explicitados de mayor o menor forma, y bueno, y aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con lo conceptual. Y bueno, y el foro de aprendizaje, que es la VEDET, que es la que nace con la educación a distancia, ahí obviamente hay distintos tipos de foros donde nosotros vamos a trabajar simplemente evacuando consultas, y foros de actividad, foros que yo voy a decir, bueno, esta es una actividad del curso que la tienen que realizar, que es obligatoria, que vale tantos puntos, o no vale nada, pero la tienen que realizar igual, donde lo que voy a pensar es un debate, ¿sí?, sobre algún tema interesante, sobre algún tema que tenga más de una mirada, y ahí entonces lo difícil de la elaboración de estos textos es pensar una consigna que sea tan interesante y tan abierta que me permita más de una respuesta, ¿no? En esto de que si no, el primero que responde la consigna dice todo lo que había que decir de la consigna, y todos los demás dicen, estoy de acuerdo con fulanito. Eso no es una consigna que me sirva para trabajar y aprender. Me sirve, nada, para un checklist de que hice la tarea. Entonces, ahí lo difícil es justamente pensar una consigna que evoque, que sea abierta, que tenga opciones, que no haya una sola respuesta correcta, ¿sí?, que pueda haber más de una respuesta fundamentándola. Las consignas, entonces, que es lo que a veces nos genera más complicación, de esto de, uy, ¿por qué no entendieron si yo estoy clarísimo? ¿No? Cuando yo propongo una actividad, un formato de consigna que puede ser para la actividad diaria de clase, o puede ser para un examen, un parcial, una evaluación cualquiera, es donde a veces tenemos más complejidad. Porque son textos muy cortos, pero donde tenemos que dar muy claramente las cuestiones que se tienen que hacer en ese momento, ¿no? O que tiene que hacer el estudiante para entregar luego, o lo que sea. Ahí volvemos a todo, para todos los textos que elaboremos, tratar de ser claros, tener nitidez, precisión, no tener ambigüedades, ni para las consignas ni para las pruebas evaluatorias, ¿sí? Cuando armamos también los ítems de evaluación, de las preguntas múltiple opción, o de cualquier pregunta abierta, tener esto en cuenta, no ser ambiguos, tratar de ser claros. En el idioma español tenemos mucho vocabulario, pero tenemos que tratar de utilizar el más simple, pero que diga todo lo que tenemos para decir. Que a veces para algunos es más fácil, para otros es más difícil. Yo soy una persona que escribo muy concisa. Mi padre de chica me decía sujeto, verbo, predicado, y yo lo apliqué toda mi vida así, ¿no? Sujeto, verbo, predicado, punto y sigo, punto y sigo. ¿Qué facilita eso? Que los textos son fáciles de leer. A veces necesitamos obviamente ampliar un poco más, necesitamos dar más detalle, pero
tratar de esto, de no marear, de no buscar ser más complejos de lo que necesitamos ser. ¿Sí? Y después todo lo que tiene que ver con la tarea en sí misma. Indicar claramente si esa tarea es obligatoria, si es optativa, cuál es el plazo, el formato y el modo de entrega, cómo lo van a entregar, por dónde lo van a entregar, dónde lo tienen que subir, dónde lo tienen que mandar, ¿no? Y tiene que ser lo más breve posible, para que tratar de que genere la menor variación, digamos, de las cosas que se entienden. Y acá hay este textito que me gusta mucho de Carlino, que dice: estudiantes y profesores habitamos mundos culturalmente distintos. En esto que hablábamos de los signos que conoce cada uno, habitamos mundos distintos. Los códigos que manejamos son diferentes. Cuando los alumnos no entienden una consigna, o mejor dicho, cuando la entienden a su manera, esto no es índice de que desconocen solo el vocabulario. Es señal de que ignoran las expectativas de uso que hay detrás de las palabras, los modos de hacer con ellas, que se nos han vuelto naturales a los docentes, pero que son producto de toda nuestra historia de socialización en una disciplina determinada, ¿no? La importancia de entonces entender que somos de mundos diferentes, que manejamos códigos diferentes, y que para poder entendernos y tener cada vez más códigos en común, tenemos que partir nosotros como docentes de la base, de manejarnos con códigos que ellos entiendan, que manejen, que habitualmente usen, para poder ir ampliando ese vocabulario y ese caudal léxico de cada uno de nuestros estudiantes, para que luego sean profesionales con un caudal léxico cada vez mayor. Algo que se maneja también en educación a distancia, el tema de lo que se llama clase virtual, que es un poco, teníamos la unidad didáctica, que era como todo un tema, las guías, que eran para justamente ordenar la forma de trabajo, y en educación a distancia se habla mucho de lo que es la clase virtual, algunos autores que lo manejan mucho ese término, que es, bueno, yo ahora en la virtualidad, sin pensar en el Zoom, que ahí podemos tener un diálogo directo o no con nuestros estudiantes, si yo me tengo que comunicar solamente por la plataforma, en forma textual, tengo que armar algo que le facilite al estudiante el abordaje de los contenidos, pero a la vez de contenidos, y eso es como una mezcla entre lo que es la unidad didáctica y lo que es la guía didáctica. Va mezclando esos dos componentes. Por un lado ordeno la forma de trabajo, y por otro lado ya le voy incorporando ciertos términos, ciertos conceptos, ciertos contenidos que quiero ir abordando a lo largo del curso. Es la idea de llevar lo que se hacía en la presencialidad a la virtualidad, ¿sí? Y ahí, ¿cuál es la característica? La periodicidad. La clase virtual se va a ver cada vez que yo inicie una nueva clase, o inicie un nuevo tema, ¿sí? Yo tengo que haber organizado ese tema de tal manera de primero arrancar con un texto donde yo como docente explique. Y acá, en esto de armar textos explicativos, tenemos que pensar no solamente en el caudal léxico, ya lo hablamos, sino en cómo nos comunicamos. ¿Cuál es el tono de la comunicación? ¿Cuál es la forma de comunicación? Me acuerdo en algún curso que decíamos, en un foro cada uno se presente y cuente más o menos qué es lo que hace, a qué se dedica, papá. Y era un curso con docentes, y un docente en el foro puso, fulanito de tal, docente tal, 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 de tal asignatura, doctorado no sé qué, ¿no? Como una lista de cosas que era él. Ahora, pero vos sí tenés que pensar cómo presentarte a los estudiantes, lo vas a hacer de una forma diferente, porque cuando yo entré a la clase presencial, digo buenos días, buenas tardes, cómo andan, qué han hecho, ¿no? Y empiezo a hablar de la forma que
cada uno hable con sus estudiantes, pero de una forma un poco más coloquial, si se quiere, menos estructurada, donde no hay una lista de cosas que yo soy o hago, sino que les voy contando qué es lo que vamos a hacer en ese día, cómo nos vamos a organizar, cuáles son las actividades, cómo vamos a cerrar el tema, cómo vamos a hacer la evaluación. Entonces, ese mismo tono, ese mismo docente que soy en la clase presencial, debería de ser cuando escribo. Y ahí, a veces pasa esto, que las consignas son como una lista de cosas que uno tiene que hacer. Y dejo de pensar a veces cuando armo eso en el estudiante o en quien me lee, ¿no? Si yo pienso que del otro lado va a haber alguien en una pantalla leyendo lo que yo escribí, tendría que ser un texto organizado de tal manera que el otro sienta que hay una persona detrás de ese texto, y no solamente una lista de cosas que yo como estudiante tengo que hacer. ¿Se entiende? O sea, si yo normalmente saludo, voy a saludar. En un foro saludo. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, lo que sea. Y me despido. Bueno, seguimos conversando, nos hablamos luego, ¿no? Estamos acá leyéndonos, como a veces se pone. Siempre que elaboren un texto que sea de este estilo, de organizador, de diálogo con el estudiante, sin ser un diálogo real, porque no estoy interactuando en el momento con él, pero sí es un diálogo en el sentido que yo emito un mensaje que él tiene que recibir y decodificar. Tengo que pensar que el que lee del otro lado tiene que pensar que hay una persona que lo está diciendo. Yo me tengo que imaginar como cuando leo una novela y hablan los distintos personajes, yo me tengo que imaginar hasta la voz de la persona que lo está diciendo. Si yo no puedo imaginarme eso, quiere decir que el texto está escrito de una forma tal que parece una lista de supermercado. ¿Sí? Piensen eso. Yo leo las novelas de Jane Austen, porque me encanta, y tengo que imaginarme cómo Elizabeth Bennet va y le dice a Darcy tal cosa. ¿Tá? Tengo que imaginarme la voz de la persona que lo escribió. Que sea un cuento académico, pero no deja de ser un cuento, un texto narrativo. ¿Sí? No es una orden que le esté dando, tiene que ser un texto que acompañe, que ayude, que le dé confianza al otro que lo está leyendo y que entienda que hay una persona detrás a la cual puedo acudir y hacerle preguntas después, en otro ámbito, en otro lugar, en un foro o en la clase siguiente. ¿No? Bien, y entonces para finalizar, algunas cosas muy cortitas. Esto del texto como forma, dijimos hay diferentes tipos textuales, cada uno de acuerdo a su asignatura puede utilizar uno o varios, no caer en ninguna categoría, sino que construir su propio tipo de texto, ¿sí? En base a estas cuestiones más grandes. Pero el texto siempre forma. El texto escrito, dicen algunos, no existe en estado puro, porque yo le doy una forma. ¿Sí? Así como en la presencialidad y en la oralidad, yo le doy entonación, le doy más fuerza o menos fuerza a algunas cosas, me muevo, gesticulo con las manos, ¿no? Le aporto otras cuestiones que no son orales. En el texto escrito también yo aporto cosas que no son del texto en sí, pero que le dan sentido al texto. Si yo tengo un texto que escribo, todo en Arial 11, ¿no? Imagínense una carilla de texto, toda escrita en Arial 11, toda igual, y no señalo cuáles son los títulos, los subtítulos, no señalo ninguna palabra clave, no señalo nada. Si todo mi texto fuera igual, esa monotonía no le dice al estudiante mucho de cuáles son las cosas importantes. Hoy cada vez más, si bien manuales, bueno, no sé, pensando en química, el Leninger, que es como un clásico, yo me acuerdo, el que yo usé cuando entré a veterinaria hace una tonelada de años, y el que se usa ahora, que lo vi hace poquito, hace unos meses, nada que ver,
¿no? Hoy pensamos en manuales que incorporaron obviamente imágenes, que incorporaron colores, que incorporaron gráficos, que incorporaron subrayados, textos con diferentes formatos, que ayudan a la retención, ¿sí? Que ayudan a fijar conceptos, que ayudan a encontrar cosas más rápidamente. Bien, son localizadores en el texto. Esas cosas también las tenemos que aplicar cuando elaboramos textos en plataforma o elaboramos materiales didácticos para publicar y que luego los fotocopien. La forma que le damos a ese texto también importa a la hora de decir cosas. Y ahí tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con los formatos de publicación, tamaños de páginas, disposición, si es en columnas, si no es en columnas, cabezales, pies de página. El texto en sí, la tipografía, los párrafos, las negritas, las itálicas. Acá no vamos a entrar porque sería 2 horas más, pero en la presentación la compañera decía, bueno, estoy haciendo la tecnicatura en corrección de estilo, o sea que toda esa parte de texto, se imaginan que me encanta. ¿Cuándo aplico negritas? ¿Cuándo aplico itálicas? ¿Cuándo aplico, ¿no? O por qué sí o por qué no. Esas cuestiones también están dichas, y como una cuestión que todos tendríamos que tener en el escritorio al lado, cuando vamos a escribir, tendría que ser por lo menos una ortografía chiquita, la mini de la RAE, a mano, que nos explica todas esas cosas, o algún librillo justamente de corrección de estilo, donde hay cosas que están pautadas previamente, y muchas veces usamos diacrisis, que se le llama, que es la forma de marcar un determinado texto de alguna manera, que puede ser las negritas, las itálicas, los subrayados, y a veces usamos muchas diacrisis para una misma cosa, o las usamos mal, ponemos comillas donde no van, ¿no? Entonces todas esas cosas no vamos a entrar ahora, porque no nos daría la vida, pero sí tengan presente que las comillas no se usan para todo, se usan solamente para citar, o se usan solamente para dar ironía a algo. Muchas veces marco con comillas el título de un libro, ¿no? Le digo, lean el libro tal, y lo pongo entre comillas. ¿Es una burla? ¿Estoy ironizando el libro? Porque ese es el uso de las comillas, y a veces usamos las comillas para cualquier cosa, ¿tá? Entonces, recuerden que todas estas cosas muchas veces o no las aprendimos, o las aprendimos muy vagamente en el liceo, o en algún año de escuela, pero ahora somos escritores, somos creadores de contenido, y tenemos que repasarlas, tenemos que volverlas a traer. Bien, pero no voy a abundar más porque me encanta, y si quieren después hablamos más. Ahora no. El tema de los organizadores visuales, ¿sí? En estos textos, en las unidades didácticas que elaboremos, en los materiales escritos, el uso es fundamental para también entender cosas que estoy diciendo con palabras, mostrarlas con imágenes, con iconos, con formas gráficas de mostrar las cosas, también ayudan a estudiantes que retienen mucho más con lo visual que con el texto. Bien. Y después hay algunas cuestiones culturales que tienen que ver con la lectura en pantalla, que según donde lea y el material como lo haya hecho, es más fácil o menos fácil poder verlo en pantalla. Hoy sabemos que la mayoría de los estudiantes leen en la computadora, en el celular, en las tablets, poco imprimen, ¿sí? Entonces, cuando elaboramos materiales, tenemos que tener en cuenta que ese material, ¿cómo se va a ver en una pantalla? Porque lo van a leer ahí la mayoría de las veces. Entonces, si nosotros hacemos un material que tenga 3 columnas, leerlo en pantalla es horrible. No sé si les ha pasado, es espantoso, porque uno tiene que ir por la columna hacia abajo, volver a la misma hoja, en una pantalla es ultra complicado. Entonces, pensar para qué tipo de lectura va a ser, si va a ser un material impreso que yo les voy a dar, o si va a ser un material que ellos lo van a ver en la plataforma y probablemente lo terminen leyendo de la pantalla directamente, muchas veces del celular. Recuerden que no todos tienen computadoras, o todo el tiempo tienen la computadora como para poder estar leyendo.
y en el mejor de los casos alguna tablet o algún ebook, pero no siempre tampoco están adaptados los materiales a poder ser leídos en ebook. ¿Ah? Pero recuerden esto también a la hora de elaborar materiales, porque cada vez más se lee en pantalla y menos en papel, sobre todo los materiales. Piensen en la cantidad de materiales que el estudiante tendría que imprimir si imprimiera todo lo que los docentes ponemos en las plataformas. Sería carísimo. ¿Sí? Bien, acá ya más o menos conversamos, y vamos a avanzar rapidito. Algunas cuestiones de formato entonces que decíamos, el tema de márgenes, títulos y demás, cómo organizamos el texto, es importantísimo. Los formatos de párrafo. Una cuestión que está estudiada es que nosotros usamos mucho el justificado para todo, el justificado que nos da el Word o cualquier editor de texto que usamos habitualmente, pero en realidad la mejor forma de leer en pantalla es cuando está alineado a la izquierda. Esas son cosas que cuando leemos un texto en papel, no hay problema, no nos perdemos. Pero en la lectura en pantalla, muchas veces nos podemos perder en la lectura, entonces está estudiado que la alineación izquierda ayuda a que el lector no se pierda. Bueno, los tipos y formas de letras que usamos para cada cosa, y tener en cuenta cuando usamos algún tipo de letra raro, diferente, que luego al transformarlo en otro formato podemos llegar a perder el estilo de letra que habíamos aplicado en el formato del contenido. Eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Sobre todo pensando que nosotros elaboramos contenidos, pero no tenemos especialistas en contenidos, ¿no? En general lo hacemos, el docente lo hace, lo publica, lo vende a veces, así que tratar de utilizar formatos simples. Para lectura en pantalla, lo que más apropiado son los textos, como por ejemplo la helvética, la Arial, ¿sí? La Times New Roman, por ejemplo, se usan, o los estilos de letra de este tipo, que tienen terminaciones en las letras, ¿sí? que simulan o quieren simular la cursiva escrita. Esos textos son mejores cuando son en papel. Si ven los libros, cualquier libro, muchas veces se usan ese tipo de letras. Ahora, para el texto en pantalla se usa más, o se recomienda más, los textos que no son con serifas, se les llaman, que son las terminaciones de las letras. Y cuestiones muy generales para todo, el tema de usar mayúsculas y minúsculas, no escribir todo en mayúsculas, ¿sí? No usar tamaños inferiores a 12, no importa el tipo de letra que utilicemos, menos de 12 no, por más que queramos achicar cantidad de hojas, eso que lo achique el estudiante cuando lo quiere imprimir, si lo quiere imprimir dos hojas por página, pero lo ideal para la lectura es que no sea menor a 12. Los subtítulos siempre pueden ir en tipografía diferente, deberían ir por lo menos en negrita para destacar, pero no usar más de una forma de señalar los textos. Si uso negrita, no usar negrita, subrayado y cursiva, no es necesario, ¿sí? Bueno, escritura clara, sin ambigüedad, reserva de ortografía, y siempre hacer leer lo que escribamos, no importa qué, por alguien más. Y yo siempre le digo a mis estudiantes también, que lo que escriban, lo lea la tía, la abuela, la madre, la hermana, el hermano, el padre, el vecino. El que no sepa del contenido que yo escribo. Para que me mire todas estas cosas, que el que sabe del contenido se fija en el contenido y se olvida de la forma. El que no sabe de contenido se fija en cómo está escrito para ver si entiende lo que me están queriendo decir. Entonces se fija en estas otras cosas. Hasta la ortografía a veces nos olvidamos cuando escribimos, porque nuestro cerebro nos hace trampas, es malvado, y cuando nosotros leemos muchas veces el mismo texto, porque estamos escribiendo desde la tesis a cualquier material que elaboremos para los estudiantes,
ya nos lo sabemos tan de memoria que nuestro cerebro nos hace trampa y no nos señala cuáles son los errores ortográficos. O los malos tipeos, ¿no? Errores de tipeo. No los vemos. Por eso a veces hay que descansar el cerebro para volver a resetearlo y empezar de vuelta, o dárselo a alguien que no sepa de contenido, pero mire esas cosas. Es más que importante trabajar en eso con otra gente. Bien. Y ahí después yo les paso la presentación si quieren, no hay problema. Sobre todo el manual del contenidista de Asisten está súper completo para lo que es elaboración de materiales. Tiene también algo de audiovisual, así que me parece que está buenísimo, está en línea y lo pueden utilizar, me parece que les va a venir muy bien. Y bien, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. ¿Preguntas para Claudia o comentarios? Yo te quería hacer una pregunta. Viste que cuando vos hablaste del tema de las consignas, también está lo que cuando nosotros planteamos la consigna muchas veces presuponemos que estamos diciendo lo que no está escrito, ¿no? Eso que tenemos en nuestra cabeza y no aparece en el texto, entonces después el otro que la lee no comprende a lo que nos estamos refiriendo. Y en el foro muchas veces nos pasa también de que la consigna queda planteada de tal manera que dificulta también la participación. Sí, ahí, a ver, siempre que la comunicación sea por texto y no tengamos, sobre todo, instancias inmediatas de realmente conversar entre nosotros y poder sacarnos las dudas, tenemos que explicitar todo, no podemos dar nada por sentado. Y las consignas tendrían que tener por lo menos dos partes claras. Una es la forma, qué es lo que tengo que entregar, cuándo, en qué momento, por qué canal, tiene que ser en A4, Arial 11, interlineado 1,5, todas esas cuestiones de forma tendrían que estar claras en un bloque. Y lo otro es, ¿qué estoy pidiendo realmente que elaboren, que hagan, que respondan, ¿no? ¿Cuál es la consigna real, digamos, de trabajo? ¿Qué es lo que estoy solicitando? Pero tiene que estar todo explicitado, no puedo dejar nada al azar. Sobre todo cuando es así, virtual, la mayoría del tiempo, y no tengo instancias de intercambio cara a cara, tengo que sí o sí siempre explicitar todo. Lo que son las consignas de foro, justamente esa es la dificultad, el darle la apertura suficiente para que no haya una respuesta única y correcta, porque si no, no tiene sentido elaborar un foro, no hay intercambio. Lo rico del foro es justamente que se genere ese debate, ese intercambio, esa ida y vuelta entre unos y otros, para elaborar nuevo conocimiento, para fijar cosas que habíamos visto desde lo teórico y ahora lo vemos más en la práctica, más en el caso concreto. Por eso yo les ponía el ejemplo de economía de administración en facultad de veterinaria, que utilizan de noticias de los diarios o cuestiones económicas del país o del mundo que hayan pasado y las traen, las bajan a tierra y buscan la explicación teórica de esas cuestiones que están pasando o por qué pasan esas cosas. Entonces me parece que ahí justamente la dificultad de los foros es el planteo de las consignas, no solamente ser claro, sino que sea lo suficientemente abierta para que realmente se produzca ese intercambio, si no, deja de ser una consigna real. Muchas gracias.